sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración, alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. A ver las palmas. Cantamos al pródigo. Ven, 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 abona al lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 abona al lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de Romans chapter 1. Hallelujah. Romanos capítulo 1 Amen. And we're going to read two verses there. y vamos a leer 2 versículos ahí Romans chapter 1. And when you have it, say amen. y cuando lo tengan digan amén. Hallelujah. Everybody has except the preacher, but he found it. Amen. Verse 16. El versículo 16. Amen. Ready? It says, for I am not, this is Paul speaking, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Romanos 1:16, y aquí está Pablo hablando, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. El 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Let us pray. Father, we Vamos a thank orar. you for your word. We thank you for what you're going to do in us and through us and for us at this moment. Lord, speak to us, Lord. Hallelujah. Help us to understand what you have for every one of us, Lord. Hallelujah. Help us to receive your word with gladness, and also, Lord, to just not only just gather information, but that we will activate our faith and we will obey what we hear and put it in practice so that you can be justified, hallelujah, so that you can be seen, so that you, Lord, hallelujah, can, hallelujah, make a mighty work in us, hallelujah, in our lives. We thank you for all that you're going to do, and we give you honor. Hide us behind the cross of Calvary and anoint our lips of clay.
In the powerful name of Jesus we pray. Amen and amen. Gloria a You Dios. may be seated. Puede tomar su asiento. Today we begin a new series En este día vamos a empezar una nueva serie called Treasures in Romans. llamado Tesoros en Roma, en Romanos, Amen. The book of Romans. en el libro de Romanos. Amen. The title of the lesson today El título de la lección en este día, is The Heart of the Gospel. el corazón del Evangelio. And there's a fact about God that we should already know. Es un hecho de Dios que ya deberíamos de saber, A truth about God. una verdad de Dios. And that is this. Y esto es esto, That God calls every one of us que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros to respond to the message of the gospel. de responder al mensaje del Evangelio. But not only just to respond to the message of the gospel, Pero no solamente responder al mensaje del but Evangelio, we are called to live by faith. sino nos ha llamado a vivir por fe. So now tell somebody, you gotta live by faith. Dígale a alguien alrededor de usted, usted tiene que vivir por fe, And because of that truth is known in my life. porque esa verdad que esa vida en mi vida, I know that is the truth about God's word. yo sé que es la verdad de la palabra de Dios. I must respond to the gospel. Debo de responder al Evangelio, And my life should be a life that is lived by faith. que mi vida debe de ser una vida vivida en fe. My mission in life, Mi misión en la vida amen, is to respond to the gospel. es responder al Evangelio. Once I respond to the gospel, Una vez que he respondido al Evangelio, I must live by faith. debo de vivir por fe. Amen. Hallelujah. When you look at the book of Romans, Cuando usted ve el libro de Romanos, the book of Romans is one of the richest books el libro de Romanos es un libro muy rico. of all the 66 books De todos los 66 libros that make up the Bible. que es de la cual está hecha la Biblia, This is one of the richest books in the entire Word of God. ese es uno de los libros más ricos de toda la Biblia. So as we go through these 4 lessons, Cuando vayamos por estas 4 lecciones, we should feast in the writings of Paul. tenemos que tener una festividad en las escrituras de Pablo. Because we're going to take a close look at the gospel. Vamos a tomar un acercamiento al Evangelio, una mirada. We're going to, hallelujah, see what Jesus has done for us. Vamos a ver lo que Jesús ha hecho por nosotros. And then we're going to talk about our responsibility Y luego vamos a ver nuestra responsabilidad, of our reasonable service unto Him. un servicio razonable hacia Él And what we are called to do for Jesus Christ. y lo que hemos sido llamados para hacer por Jesucristo. Amen. In this particular first chapter, En este primer capítulo en particular, Paul makes a powerful statement. Pablo hace una declaración poderosa. He said, I am not ashamed. Dice, no me avergüenzo. See, when you look at Rome Cuando usted ve a Roma and all the things that had to do with Rome, y todas las cosas que pasaban en Roma, you will see that this nation usted podía ver que esta nación stood at the very center estaba en el medio, en el centro of the entire world de todo el mundo in the first century. en el primer siglo. Rome, this city of Rome, Esta ciudad de Roma was very influential, era muy influencial, was considered the seat of world power. era considerado como la semilla del mundo, De poder, amen. de poder, el asiento de poder And del mundo. also in many aspects of culture, Y en muchos aspectos de la cultura amen, it was kind of like a trendsetter. era como una que podía trascender. Ponían modas, amen. Amen, hallelujah. It was considered such a powerful city. Era considerada como una ciudad poderosa. But when you look at the exterior of Rome, Pero cuando usted ve el exterior de Roma, you will see a well manicured exterior of power.
Miras en el exterior, ahí me mirabas no sé ni qué la palabra, de poder, amen. Tenían una facha de poder, an exterior of pride, un orgullo exterior, an exterior of political intrigue, una exterior de política. and all that you would see from the exterior, Y todo lo que usted podía ver del exterior it could barely hide, se podía esconder. amen, the very fact El hecho de that this city que esta ciudad, was a city que era una ciudad that was consumed by idolatry, que era consumida por la idolatría, that it was consumed by corruption, que era consumida por la corrupción and it was consumed by moral decay. y era consumida por un decaer de la moralidad. Rome was not too different from today. Roma no era tan diferente a lo que es hoy. And the church that was in Rome Y la iglesia que estaba en Roma felt many of the same pressure, sentía mucha de la presión, of the same pressure from society de la misma presión de la sociedad, that the present day church feels. de la iglesia en presente, lo que se siente hoy. But in the midst of all that, Pero en medio de todo esto, Paul declares Pablo declara that there's a gospel que hay un evangelio and that he was not ashamed of the gospel. y que no se avergonzaba del evangelio, Because the gospel, listen to me, porque el evangelio, escúcheme, the gospel does not have the power. el evangelio no tiene el poder. The gospel is the power. El evangelio es el poder. Oh, come on. Amén. That's what he said. It's the power of God unto salvation. Dice que es el poder de Dios para salvación. When you preach the gospel, Cuando usted predica el you evangelio, preach the power of God. usted predica el poder de Dios. The gospel doesn't have the power. El evangelio no tiene el poder. The power, amen, is the gospel. El poder es el And the evangelio. gospel is the power. Y el evangelio es el poder. Somebody say amen. Alguien diga amén. So this gospel, Y este evangelio, when Paul wrote to the church in Rome, cuando Pablo escribió a la iglesia de Roma, he begins by emphatically, y empieza para enfatizar amen, that he was not ashamed que no estaba avergonzado of the gospel of Jesus Christ. del evangelio de Jesucristo. Now that declaration, Ahora, esta declaración it is more than just a personal statement of faith. era más que solamente una declaración de fe Amen. Personal. personal. Amen. When it comes to the message of salvation, Cuando viene al mensaje de la salvación, it was more than just a personal belief. era más que una creencia personal. It was more than just a personal declaration. Era más que una declaración personal. But what it was Pero lo que it was a declaration era una declaración that he would not conform que él no se iba a conformar. his message. Su mensaje He was not going to change the message. no iba a cambiar el mensaje. He was not going to alter the message. No iba a alterar el He mensaje. said, I'm not ashamed of it. No me avergüenzo, I'm dijo. not going to change it. No lo voy a cambiar. Amen. If there's so many secular views Si hay muchas vistas seculares in this Roman society, en la sociedad romana, I don't care what Rome says. no me importa lo que Roma diga. My declaration of I am not ashamed Mi declaración de que no me avergüenzo, is telling Rome estoy diciéndole a Roma that I'm not going to change my message. que no voy a cambiar mi I'm not mensaje. going to conform the message No voy a conformar el mensaje to fit in a society para caber en esta sociedad that hates God. que odia a Dios. And that's
what you and I should have, my brother and Y sister. eso es lo que debemos de tener usted y yo, mis This is not hermanos. my notes, but we No should está have en a mis- determination. No están mis notas, pero debemos de tener una determinación. We should have a resolve. Tenemos que tener un resultado. We need to have, hallelujah, a mindset. Tenemos que tener nuestra mente. I'm not ashamed of the Que gospel. no nos avergonzamos del evangelio. It's not just a personal declaration, No es solamente una declaración but personal, it's a statement. pero es una declaración Amen. That tells the enemy, que le dice al enemigo, that tells the secular society of today, que le dice a la sociedad secular de hoy, we're not changing. no vamos a cambiar, We're not going to conform. no nos vamos a We're conformar, not trying to fit in. no tratamos de encajar, Because the gospel is the power of God. porque el evangelio es el poder de Dios. Somebody say amen. Alguien diga amén. See, he made that declaration. Él hace esta declaración And Paul knows y Pablo sabía that the gospel of Jesus Christ que el evangelio de Jesucristo might offend the Jews of his day. tal vez ofendía a los judíos de su época, Because he was saying porque él dijo that the Messiah, que el Mesías amen, had come. había venido. But not only the Messiah had come, No solamente que el Mesías había venido, but that he had died on a Roman cross. que había sido muerto en una cruz romana. And to the Jews that was foolishness. Y para los judíos esto era un engaño. But to those that believe, Pero para aquellos que creen, it is the power of God. es Hallelujah. el poder de Dios. Somebody say amen. Alguien diga amén. So he knew that he might offend some people. Tal vez él sabía que iba a ofender a algunas personas, But he wasn't going to change. pero no iba a cambiar. That's the attitude that needs to permeate the apostolics of today. Esa es la actitud que debe permanecer en los apostólicos de hoy. Hallelujah. I know that we just went through an election. Yo sé que hemos ido a una elección Amen. And amen. Whoever came out, y cualquiera que haya venido, amen, we deem him to be for freedom of speech. para que tengamos una libertad de expresión. But don't fool yourself, brothers and sisters. Pero no se engañe a sí mismo, There's hermanos y still a hermanas. spirit that wants to cancel the church. Pero todavía hay un espíritu que quiere cancelar a la No matter iglesia. who's in the White House. No importa quién está en la Casa Blanca. There's still a spirit that wants to silence the people of God. Todavía hay gente que quiere silenciar a la gente de Dios, Amen. So that we won't preach the gospel of Jesus Christ. para que no predicamos el evangelio de Jesucristo. And we need to get that resolved in our heart. Y eso debe de estar resuelto en nuestro corazón. We gotta preach the gospel. Debemos de predicar el It doesn't evangelio. matter who we offend, No importa quién ofendamos, because it's the power of God. porque es el poder de Dios. And only the power of God Y solamente el poder de Dios can change the sinner. que puede cambiar al We pecador. can't preach anything else. No podemos predicar nada We más. cannot tell of something else. No podemos decir algo más, Because the only thing that changes the heart porque solamente lo que cambia el is the corazón power of God. es el poder de Dios. And the gospel Y el is the evangelio power of God unto salvation. es el poder de Dios para salvación. Gloria a Dios, aleluya. Hallelujah. Amen. You gotta preach the gospel. Usted debe de predicar el evangelio If we're gonna see a change in society, si vamos a ver un cambio en la sociedad, we're gonna see a change, hallelujah, in our city. si vamos a ver un cambio en la ciudad, If you're gonna see a change in your family, si vas a ver un cambio en su familia, the gospel has to be declared. el evangelio debe ser The declarado, gospel has to be preached. el evangelio debe de ser predicado, Because nothing changes the heart. porque nada cambia el Nothing corazón, else redeems man. nada más redime al hombre, Nothing else brings man out of the miry clay. nada más trae al hombre del lodo cenagoso, Nothing else nada más. looses the binds, the chains of addiction. Nada más que suelta las cadenas de adicción, Like the gospel of Jesus Christ. así como el evangelio de Jesucristo. And you ought to tell it.
Usted tiene que You ought to decirle, publish it. usted tiene que You ought to, publicarlo, amen, talk about it. tiene que hablarlo, You got to, amen, bring it forth. tiene que hablarlo, Because that brings the power of God porque eso trae el poder de Dios into the scenario of the sinner. al escenario del pecador. Somebody say amen. Alguien diga amén. So he knew Él sabía that some may get offended. que tal vez alguien se iba a ofender And he knew that to others, y sabía que para otros the gospel may look like foolishness. tal vez el evangelio se veía como engañoso In his day, it was to the Greeks y en sus días era para los de Grecia, because they valued porque ellos valoraban power over sacrifice. el poder en vez del sacrificio. They couldn't see No podían mirar that a savior would be sacrificed que un salvador hiciera un sacrificio to save the world. para salvar al mundo. They would rather have a political figure Preferían tener una figura política and use his political power y usar su poder político in order to save people from their mess. para salvar a la gente de su enredo. So to the Greek, that was foolishness. Para los de Grecia era como un engaño, Era una locura. Amen. It was a foolishness. era una locura. However, Como fuera, Pablo, he said, I'm not ashamed of the gospel. no, dijo Pablo, no me avergüenzo del I evangelio. don't care who it offends. No me importa quién ofendo I don't care if they think this is foolishness. y que piensan que es una locura, Because the gospel porque is the only power. porque el evangelio es un único poder. You got to settle that in your mind, brother and Tiene que sister. ponerlo en su mente, hermanos y hermanas. That is the only power of God unto salvation. Es el único poder de Dios para You salvación. can't get saved any other way. No puede ser salvo de otra You manera. can't go to heaven any other way. No puede ir al cielo de otra You manera. must hear the gospel. Usted tiene que escuchar el And you evangelio must respond in faith. y tiene que responder en And fe. you must obey the gospel Y of debe de Jesus Christ, obedecer el evangelio de which is to Jesucristo, repent, que es el to arrepentimiento, be baptized in Jesus' ser name, bautizado en el nombre de and be Jesús filled with the Holy Ghost. y ser lleno con el Espíritu There's Santo. no other alternative. No hay otra alternativa. There is no other exit. No hay otra salida. There is no other solution. No hay otra There's solución. no other antidote. No hay otro antídoto. The only way people will be saved La única manera que la gente va a ser is through the salva power of God unto salvation by the gospel. es por el poder del evangelio para salvación. Amen. Woo, I'm excited, praise God. That's the only way. Es la única I'm manera. going to tell somebody there's only one way. Dígale a alguien, es la única manera. All this foolishness in the world. Toda esta locura del mundo, Amen. Hallelujah. All roads lead to God. todos los caminos van a Dios. Amen. That's an idea that was birthed in Rome. Esa fue una idea que nació en Roma, Because at that time, porque a ese tiempo, they would say that all roads lead to Rome. porque decían que todos los caminos van a Roma. And that was interjected in the church. Y eso fue inyectado en la In iglesia, religion. en la religión, That now we believe. que ahora creemos. Oh, if you believe God, Si usted cree en Dios, you have your concept of God over here. si usted tiene su concepto de Dios aquí, Amen. That's okay because all roads lead to God. está bien porque todos los caminos llevan a Dios. Amen. If you think Muhammad, Si usted piensa que Mohammed, amen, hallelujah, worship Allah and you think Allah is God, que adoraba a Alá y piensa que Alá es Dios, then it's okay. está bien. That's a lie from the devil. That's not the same God. Es una mentira del diablo, no es el mismo Dios. They may use the same Old Testament. En el Nuevo They Testamento, may use the tal same Old vez Testament. usan el Nuevo Testamento, But, amen, hallelujah, that's not the power of God. pero ese no es el poder de Dios. We believe in Jesus Christ. Creemos en Jesucristo. We believe in God.
Creemos en Dios. manifesting himself in the flesh. Creemos en Dios que fue manifestado en la carne. We're the only religion Somos la única religión that believes that the Savior, que creemos que el Salvador, that the Creator que el Creador became a creature vino a ser una so criatura. that the creature Así que la can criatura put on divinity. puso la divinidad, se puso en divinidad So us, para que nosotros, sinners, pecadores, can be partakers of the divine nature. que tuviéramos ser partícipes de la naturaleza divina. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. So see, that's why Paul said, I'm not ashamed of it. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo. It may offend some people, Tal vez ofenda a gente and it may, hallelujah, cause people to think that we are fools by preaching this. y también puede que piense la gente que somos locos al creer esto. You may think that it's foolishness. Tal vez piense que es una locura. No, it is the power of God. No, es el poder de Dios. It's the avenue. It's the way. Es la venida, es el camino. Paul said, I'm not ashamed Y por eso Pablo dijo, no me avergüenzo of the gospel of Jesus Christ. del Evangelio de Now, Jesucristo. when you express the gospel Cuando usted expresa el Evangelio, as a noun, amen, the Greek is translated, the Greek word la palabra griega for gospel. para Evangelio, When you use it as a noun, cuando usted lo usa, it's translated as good news. se puede traducir a buenas nuevas. But when you express it as a verb, Pero cuando usted lo expresa como un verbo, it means to proclaim es the good news. de proclamar las buenas nuevas. There's a lot of apostolics that have the gospel just as a noun. Hay muchos apostólicos que solamente lo tienes como un adjetivo. Oh, good news, Jesus came. O buenas nuevas, Jesús vino. But the gospel has to be proclaimed. Pero el evangelio tiene que ser proclamado. And the real gospel, Y el verdadero Has evangelio action. tiene acción. we must proclaim it. Debemos de proclamarlo. People must believe it. La gente debe de creerlo. People must respond to it. La gente debe de responder. People must obey it. La gente debe de obedecer. Somebody say amen. Alguien diga amén. Amen. Are you living the gospel as a noun, as a verb? ¿Está viviendo usted el evangelio como un verbo o un adjetivo? Just, oh, good news. ¿O solamente buenas nuevas? Or am I acting upon it? ¿O estoy actuando? The just shall live by faith. Que el justo vivirá por la fe. Are you proclaiming? Usted está proclamando, Not just with your words. no solamente con sus Not palabras, just with stringing up words so that you can declare something. solamente diciendo palabras para declarar algo, But are you expressing it pero lo está in the expresando way you live, de la manera que usted in the vive, way you conduct yourself, de la manera que se conduce, the way that you behave? de la manera que se comporta? See, a lot of people have faith, Mucha gente tiene fe, but faith always affects behavior. pero la fe siempre afecta el comportamiento. That's real faith. Esa es una fe verdadera. Faith that is just proclaimed and mentally, amen, embraced. La fe que solamente se proclama mentalmente It's not gospel faith. no es una fe del evangelio. It's not faith because the faith No es fe porque la fe that we're talking about de la que estamos hablando transforms. se transforma, It changes people. cambia a las personas. Hallelujah. We live in a society. Y vivimos en una sociedad, We live in a Christian society. Let me vivimos put it that way. en una sociedad cristiana, si lo podemos de esta Where manera, we live the good news or the gospel as a noun, que vivimos el evangelio o las buenas nuevas como un adjetivo, but it must be expressed as a verb, pero debe ser expresado como un verbo, as an action. You got to take action on it. como una acción, debe de tomar acción. And
And this is precisely what Paul intended to do, Y eso es lo que precisamente Pablo intenta hacer, because he understands. porque él entiende. Let's look 1 Corinthians chapter 15. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, This is what Paul is talking about. y eso es de lo que está hablando Pablo. Don't take my words for it. No tome mis palabras. Let the word of God, amen, hallelujah, reveal it to you today. Deje que la palabra de Dios le revele a usted, Because Paul is the intention of Paul porque la intención de Pablo, is this, because he understands what the gospel is. porque él entiende lo que es el evangelio. He knows it's the death, Y él sabe que es la muerte, the burial, la sepultura and the resurrection y of la, Jesus Christ. y la resurrección de Jesucristo. That's how God saved humanity from sin. Así es como Dios salva a la humanidad del pecado. No other way. No hay otra manera. Jesus Christ is not alive, our faith is vain. Que Jesucristo no, que la fe no es en If he vano. didn't resurrect, Si no resucitó, but he did. pero sí lo hizo. Woo. If you have the Holy Ghost, you know that he did. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted sabe que Because sí the resucitó. spirit of the resurrected one Porque el Espíritu del resucitado has filled your heart. ha llenado su corazón. Somebody say amen. Alguien diga amén. Hallelujah. Thank you, Jesus. So 1 Corinthians En 1 de Corintios 15 verse 1. 15, versículo 1. You have it, say amen. Si lo tiene, diga amén. 1 Corinthians 15 verse 1. 1 de Corintios 15, 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. What is he declaring? The gospel. Which I preach unto you. He said, I already told you. I preached it to you. Which also ye have received, and wherein ye stand. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verse 2. Versículo 2. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. He said, I came to you and I preached to you the gospel. Vine a ti y prediqué el evangelio, And I declare to you again today. y lo declaro otra vez a ti. You already received it. Ahora ya lo recibiste, And you're standing on that. y estás en eso, parado en eso. And that's what's saving you. Y eso es lo que te salva. If you keep in memory what I told you. Y si tienes en mente lo que te he dicho, Unless you believed in vain. si no, si creíste en vano, Unless you really didn't mean to believe it. si no pensaste creer. And this is it. This is what he delivered to them before. Y esto es lo que le dijo antes. And he's preaching to them again. Y les está predicando una vez más. Verse 3. Versículo 3. For I deliver unto you first of all that which I also received. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. This is what he's saying. Eso es lo que dijo. I'm declaring unto you the gospel again. Estoy declarando una vez más el I evangelio already preached to you. que ya te prediqué, Which you already received. que ya lo recibiste. But I'm going to tell you again. Pero te lo voy a decir una vez más. How the Christ died for our sins according to the scriptures. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. 4. And that he was buried. Y versículo 4, y que fue sepultado And that he rose again the third day according to the scriptures. y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. He said that's the gospel. Ese es el evangelio. He died according to the scriptures. Él murió de acuerdo a las escrituras. He was buried according to the scriptures. Fue sepultado de acuerdo a las But escrituras. he rose again according to the scriptures. Pero resucitó
de acuerdo a las That's escrituras. the gospel that I preached to you before. Ese es el evangelio que te prediqué And I antes declare it unto you again. y te lo declaro una vez más. Brothers and sisters, that's what saves humanity. Hermanos y hermanas, eso es lo que salva a la humanidad. Preach the gospel. Predicar el evangelio, Preach the death, predicar la muerte, the burial, la and the sepultura resurrection of Jesus Christ. y la resurrección de Jesucristo. And you call those people to obey that. Y le dice a esa gente que lo obedezcan. How in the world can you obey something ¿Cómo puede obedecer algo that happened 2,000 years ago? que pasó hace más de 2000 años? How do I respond to the death of Jesus Christ? ¿Cómo respondo a la muerte de How do Jesucristo? I respond to the burial of Jesus ¿Cómo Christ? respondo a la sepultura de Jesucristo? How do I respond to the resurrection of Jesus Christ? ¿Cómo respondo a la resurrección de Jesucristo? You do it Usted lo hace by repenting of your sins, al arrepentirse de sus pecados, dying to yourself. el que muera a sí mismo. You do it by being buried with Him in baptism. Lo hace al morir en él en el bautismo. Hallelujah. If you haven't done that, you haven't obeyed the gospel. Si usted no lo ha hecho y no ha I'm sorry. obedecido, I'm si no lo ha sorry hecho, no ha today. obedecido No, al I'm not evangelio. sorry. I gotta tell you, because that's the power of God. No me siento mal, tengo que decirlo porque es el poder de Dios. If you haven't been buried in Jesus' name in water baptism, Si usted no ha sido sepultado en el nombre de you Jesucristo en have el not bautismo, identified yourself with what He did 2,000 years ago. usted se tiene que identificar por lo que él hizo más de 2000 años atrás. How do you respond ¿Cómo usted responde to the resurrection? a la resurrección? You let that Spirit of Jesus Christ Deja que el Espíritu de to Jesucristo come and revive you. que venga y lo reviva. When you are filled with the Holy Cuando Ghost, usted es lleno con el Espíritu you Santo, are, amen, you pass from death to life. usted pasa de muerte a vida. Somebody say amen. Alguien diga amén. That's the resurrection power of Jesus in your life. Ese es el poder de resurrección en su vida. That's why you can live for God. Así como puede Because you vivir have the power of the resurrected Christ. por Dios, porque usted tiene el poder del Don't resucitado. let anybody tell you any different. No deje que nadie le diga algo diferente. You gotta tell your friends about the gospel. Usted tiene que decirle a sus amigos del And if you evangelio. haven't responded yourself, you gotta respond to the gospel. Usted tiene que responder al evangelio. How do I identify myself ¿Cómo me puede in identificar the 21st century en el siglo XXI with something that happened que algo que pasó over 2,000 years ago? más de 2000 años Well, atrás it's in the Word of God. está en la palabra de You Dios? must, amen. Peter said that. Pedro dijo esto. That's what Peter preached. Eso es lo que Pedro He preached predicó. Jesus Él predicó a Jesús and that they killed him y lo mataron and that he was buried y fue sepultado and that he rose y again. resucitó una vez And más. when they heard that, Y cuando lo they escucharon, were pricked in their heart. se compugieron de They heard the corazón. gospel. Escucharon el And they said, and evangelio. what should we do? Y le dijo, ¿qué haremos? And Peter said, Y Pedro les dijo, repent arrepiéntanse and be y baptized, bautícense, every one of you, cada uno de in the vosotros, name of Jesus en el Christ, nombre de for the Jesucristo, remission of sins. para el perdón de sus And pecados. God shall fill you with the Holy Ghost. Y Dios Ye les shall y receive, recibirán, ye shall y receive the recibirán gift of the Holy el Ghost. don del Espíritu Santo. That's the only thing that's going to change our world. Es la única cosa que va a cambiar al mundo, Real change. de un cambio The gospel verdadero, of Jesus Christ. el Evangelio de Jesucristo. We're not just getting you wet when we baptize you in this church. No solamente lo mojamos cuando bautizamos en esta iglesia, We're not just give you a bath, a free bath. no solamente le damos un baño gratis. Hallelujah. No, this is more than that. Este es mucho it's más not que just eso. a ritual that we do. No solamente es un ritual que hacemos Amen. Because we're Christian. No, because the Bible says porque somos cristianos, no, sino porque la Biblia you dice, must be born again tienes que nacer de nuevo, of the water and of the Spirit. del agua y del Espíritu. Somebody say amen. Alguien diga amén. So the gospel, amen, according to Paul, El Evangelio, de acuerdo con Pablo, is the
death, burial, and resurrection of Jesus Christ. la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. And Paul is saying, I'm not ashamed of that. Y Pablo dijo, yo no me avergüenzo de esto. I'm not going to compromise the gospel No voy a comprometer el evangelio to satisfy any institution. para satisfacer cualquier institución. I'm not gonna compromise the gospel No voy a comprometer el evangelio to satisfy any person. para satisfacer a alguna persona. I don't care what the intellectuals of Rome say. No me importa qué digan los intelectuales de Roma. I don't care what the social elites are proclaiming. No me importa los que la sociedad de la élite de la sociedad proclamen. Doesn't matter what they threaten us with. No importa con qué me amenacen. Paul says, I'm not ashamed of it. Pablo dijo, no me avergüenzo de I esto. don't care what Rome, what the Greeks, what barbarians, whatever the Jews do. No me importa lo que los romanos, los de Grecia, no me importa los judíos, What they may do to me. lo que me hagan, Because the gospel is the power of God. porque el evangelio es el poder de Dios And I'm not ashamed of it. y no me avergüenzo de ello. I'm not turning back. No regresaré, no me I'm not regresaré. changing my tune. No voy a cambiar mi tono Just because you don't like the song, solamente porque no le gusta el canto. I'm going to proclaim it. Voy a proclamarlo, Hallelujah. I'm gonna tell it. les voy a decir, I'm going to preach it. lo voy a I'm going predicar, to teach it. lo voy a Everywhere enseñar, I go, donde quiera que voy. put me in prison. Ponme en la prisión. And in prison, all right. I will write. Hoy en la prisión escribiré. In the prison, I will tell you En la prisión te voy a decir that the gospel is still the power of God. que el evangelio todavía es el poder de Dios. Pull me on a voyage, amen, going to Rome. Ponme en un viaje yendo a Roma, Where the winds, hallelujah, destroyed the boat that I'm in. donde el viento destruye el barco donde estoy. Put me in that place. Ponme en ese And lugar. I'm not ashamed of the Y gospel. todavía no me avergüenzo del evangelio. With the winds blowing Cuando el viento está soplando and with the waves hitting the ship, y cuando las olas golpeen el barco, it's not going to change my mind no va a cambiar mi mente, because I'm not ashamed. porque no me avergüenzo. Put me in front of Agrippa. Ponme enfrente de Agripa, Put me in front of the king. ponme enfrente del rey. And I'm still going to proclaim. Todavía voy a I'm proclamar, going to tell the king le voy a decir al rey about God's goodness, de la bondad de about Dios, the temperance of God, about the judgment that is coming. del juicio que va a venir. To the point that Agrippa, the Bible says that he trembled, Y al punto de que Agripa, dice la Biblia que Agripa empezó a temblar, but he wouldn't believe the gospel. pero no creyó al He evangelio. said, he told them, come back later on Le dijo, regresa at a more appointed time. en otro tiempo. I'm not ready for this right now. No estoy listo para It's too esto. much to take. Es mucho para tomar. You mean I need to abandon, hallelujah, my sins? ¿Piensas que voy a abandonar mis pecados? You mean that I need to submit myself to Jesus Christ? Significa que me tengo que someter a I'm the Jesucristo. king. Soy el rey. There's no other king. No hay otro rey. You mean that I need to relinquish my position? Quiere decir que voy a dejar mi posición. That's right, Agrippa. Because there's a king of kings. Porque sí, Agripa, hay un rey de reyes. There's a Lord of lords. Hay un señor de señores. And he, hallelujah, has power Y él tiene poder to change, para to cambiar, deliver, para to liberar, transform. para transformar. Paul told Agrippa, said, I wish, amen, hallelujah. Por poco me persuades. Amen, amen. Yeah, but that's not what I want to say. Amen. Paul told Agrippa, Y Pablo le dijo a Agripa, said, I wish I just, amen, be like this moment, like you, but without these bonds. que en este momento, Because he was in a position porque él estaba en una posición that I can just have the liberty que tan solo to tuviera let you know more. para tener la libertad de decirte más. I'm bound right now. But the word of God is not bound. La palabra de Dios No está atada. Yo estoy atado. I'm behind, hallelujah. I'm in chains. estoy en cadenas, But the word of God is not.
pero la palabra de Dios no lo está. Brothers and sisters, the power of the gospel Hermanos y hermanas, el poder del evangelio has, has authority. tiene autoridad. The power of the gospel. El poder del evangelio, Amen. No, the power is the gospel. Let's go el, back to it. déjeme regresar a esto, el evangelio es el poder. That power will change lives. Ese poder cambia vidas. Amen. Agrippa was fearing. Al rey Agripa estaba temeroso Amen. Because what he heard. por lo que había escuchado, But there is no record that he ever changed. pero no hay un registro de que cambió. There's not a record where he repented of his sins. No hay un registro donde se arrepintió de sus pecados. And the gospel has to be obeyed. Y el evangelio debe ser obedecido. Paul says the gospel message cannot be compromised. Dice Pablo que el mensaje del evangelio no se puede comprometer. Amen. And Paul understood another thing. Y Pablo entendió otra cosa. Amen. See, it's the wisdom of this world, La sabiduría de este the mundo, philosophy of this world la filosofía de este mundo can never improve the good news. nunca va a A mejorar. Let's put it. That Jesus died for the sins of the world. que Jesucristo murió por los pecados del mundo. Let me just change a little bit here, gears. Déjeme cambiar un poco aquí. So Paul wasn't ashamed of the gospel Pablo no estaba avergonzado del because evangelio it was the power of God unto salvation. porque es el poder de Dios para salvación. We already talked about the power of God operates Que hablamos del poder de Dios que opera in the declaration en la declaración, and the application en la aplicación of the death, de la muerte, the burial, la sepultura and the resurrection of Jesus y la Christ. resurrección de Jesucristo. That's where the power operates. Es donde el poder opera. And when the gospel is preached, Y cuando el evangelio es predicado, men and women mujeres y hombres who had been held captive que han estado cautivos by chains of sin de cadenas de pecado, that were many years in the making que en muchos años, can be instantly que instantáneamente, liberated by the power of God. pueden ser liberados por el poder de Dios. When you apply the gospel, Cuando usted aplique el evangelio, it will change lives. va a cambiar vidas. See, but we're expressing a different message nowadays. Estamos expresando un mensaje diferente. Sometimes we kind of, we got to be careful as preachers, as pastors and ministers. A veces tenemos que tener cuidado como pastores, ministros, Sometimes we preach porque a veces predicamos that there's got to be a change. que debe de haber un cambio. And sometimes we bring forth that message Y a veces traemos este mensaje as if something that needs to happen before como algo que debe de pasar antes people obey the gospel. de que la gente obedezca el evangelio. And people are there waiting, Y la gente ahí está esperando, amen, waiting to change. esperando cambiar. Amen. There was a man that told me once, Un hombre me dijo una vez, the service was, God was moving Dios estaba moviendo and he was touched. y fue tocado. And baptism came into the conversation. Y el bautismo during the vino a la, service. el bautismo vino en la conversación And he said, y dijo, I'm not ready yet. todavía no estoy listo. He said, when I don't feel ready yet, Todavía no me siento brother, you will listo. never be ready. Y nunca vas a estar listo. But if you obey the gospel, Pero si tú obedeces el evangelio, hay poder en hay poder en el evangelio. and sometimes we preach, you gotta get right before you repent.
A veces predicamos que tienes que estar bien And you antes de better que, get right before you get baptized. de que te arrepientas y que debes de And estar you better bien get right before you antes de get que the te Holy Ghost. bautismas y que tienes que estar bien antes de que The recibas el gospel is the Espíritu power Santo. unto salvation. El evangelio es el poder para salvación. If they obey it, something's going to happen. Si obedecen, que algo va a pasar. If they do it in faith, Si lo God is hacen going en- to begin to change. Y si lo hacen en fe, Dios entonces empiezan a cambiar. God's going to begin to alter their lives. Dios va a empezar a alterar sus vidas This is the power of God. porque es el poder de Dios. How many of us honestly can say, ¿Cuántos de nosotros honestamente podemos I can decir? tell you personally, Yo le puedo decir that when personalmente, I went into the waters in Jesus' name, cuando fui a las aguas en el nombre de Jesús, something began to change. algo empezó a cambiar. Now, I wasn't, hallelujah, I didn't get up. No me And levanté, everything was right. no me levanté y todo estaba bien. But the gospel has the power. Pero el evangelio es To el change us. poder para Because cambiarnos. when you repent, Porque cuando usted se the arrepiente, the last point here, when you get saved, cuando usted es When you salvo, repent, cuando usted se when you arrepiente, get baptized, cuando usted se bautiza, God fills you with cuando Dios lo llena con el Espíritu Santo, you are saved. usted es salvo. But if we're honest with ourselves, there's a lot of adjustments that we're still making. Para ser honestos, Some of us- hacemos some muchos of us are still juicios making them. y algunos de nosotros todavía los hacemos. All of us should be making adjustments. Todos deberíamos de hacer ajustes. The next point that I want to make El siguiente punto que is that quiero when hacer, it comes to salvation, cuando viene a la salvación, salvation is the most elastic word in the Bible. el evangelio, salvación es la palabra más elástica de la I palabra. am saved, Soy salvo, but I'm also being saved. pero también he sido salvo And then I shall be saved. y también voy a ser salvo. That's why Jesus said, Por eso es que Jesús he that dijo, believeth unto the end, aquel que creyera hasta el fin the saint shall be saved. será salvo. But he also said in Mark, Pero también dijo en Marcos, he that believeth aquel que cree and is baptized en su bautismo shall be saved. será salvo. So if you believe you're baptized, you're saved. Si usted cree el But bautismo you será gotta salvo, continue. pero debe de continuar. See, salvation is the most elastic word. La salvación es la palabra más elástica. It affects your past, Afecta su it pasado, affects your present, afecta su and it presente affects your future. y afecta su futuro. Hallelujah. Somebody say amen. So I was saved. Fui salvo, I am being saved. he sido salvo And I shall be saved. y voy a ser salvo. It's the power of God. Es el poder de Dios. See, people that have been captive by the chains of sin will be delivered. Aquellas personas que han sido captivas por las cadenas del pecado van a ser In 1 liberadas. Corinthians, En Primera de Corintios, chapter 1, verse 18. Primera de 1:18, Look what the Bible says. mire lo que dice la palabra de Dios. Paul writes this and says, for the preaching of the cross Porque la palabra de la cruz is to them the perish foolishness, es locura a los que se pierden, but unto us which are saved, pero a los que se salvan, it is the power esto es of God. a nosotros, es poder de Dios. There are other scriptures Hay otras escrituras that speak of salvation as a past, que hablan de la salvación como como pasado, and the scriptures that talk about salvation in the present, y hay escrituras que hablan de la salvación en el presente, and scriptures that talk about salvation in the future. y en las escrituras hay que hablan de la salvación en el futuro. Romans 5:10, we're not going to read it, but if you want to write them down. En Romanos 5:10, 2 Corinthians 2:15, en 2 de Corintios 2:15, Ephesians 2:5 through 8, Efesios 2 de 5 al 8 and 1 Timothy 1:9. y 2 de Timoteo 1:9. So this, in one sense, En un sentido, those who have heard the gospel aquellos que escucharon el evangelio and those who have obeyed the gospel y aquellos que han obedecido el evangelio have already been saved from their sins. han sido salvos de sus pecados.
But in other sense, Pero en otro sentido, those who are presently saved, aquellos que han sido salvos en el presente they are still looking forward to the final manifestation of their salvation. y todavía siguen en la manifestación final de We're salvación, still waiting for the Lord to come. todavía están esperando que venga el Señor. But let me tell you that the blood of Jesus Christ Déjeme decirle que la sangre de is Jesucristo sufficient es suficiente to cover sin para cubrir el pecado in every sense. en cualquier sentido, In the past, en el pasado, in the en present, el presente and in the y future. en el futuro. His blood has sufficient power. Su sangre tiene el poder suficiente. So as I finish here, amen. Ismael, you can come. Al terminar aquí, My mission should be, mi misión debería de ser, your mission should be su misión debería de to ser preach the gospel. de to predicar everyone. el evangelio a todos. See, faith is the genesis of our salvation, La fe es el génesis de nuestra the salvación, beginning of our salvation. el principio de nuestra Because salvación. when we hear the gospel preached, Y cuando hemos oído el evangelio predicar, we must believe debemos de creer what we have heard. lo que hemos escuchado. And because we believe, Y porque creemos, we must respond to it. debemos de responder. I already talked about Peter preaching on the day of Pentecost. Ya hablé de Pedro predicando en el día de Pentecostés. He preached about a Christ that was crucified for the sins of the world. Estaba predicando de Jesucristo que fue crucificado por nuestros pecados. He talked about a Christ that was buried in a borrowed tomb. Habló de Cristo haber sido enterrado en una tumba. Prestada. And then he rose, talk about him being risen from the dead on the third day. Y habla de que resucitó al tercer día. When they heard that message, Cuando escucharon este mensaje, the crowd was pricked in their heart. la multitud fue compungida en su corazón. Men and brethren, Hermanos y hermanas, what shall we do? ¿qué haremos? See, faith, brothers and sisters, real faith Fe, hermanos, la verdadera fe will always require the hearer to do something. siempre requiere de hacer algo. Amen. We heard the people that we are saved by faith. Yes, we are. Hemos escuchado que la gente es salva por la fe, But what does faith tells us to do? pero ¿qué es lo que nos dice la fe que debemos hacer? Faith sends us to obey. La fe nos lleva a obedecer. People say, well, all you got to do is just believe in your mind. Mucha gente dice solamente You tienes don't que have, you don't have to creer, do anything. You don't have to go to church. no tienes que hacer nada, no tienes que ir a la iglesia, You have to repent. debes de arrepentirte, no te tienes que That arrepentir. was what I believed when I was 12 years, 11 years old. Eso es lo que yo creía cuando tenía 12 años. Because as a kid, they took me a few years, amen, when I was 10, 9. Como un niño, cuando yo tenía 10 o 9 They started años, taking me to church. empezó mi mamá a llevarme a la iglesia. And I heard, amen, hallelujah, that you got to believe in God. Y escuché que debía de creer en Dios. And I remember as a young kid, 10, 11, I don't remember much. Me recuerdo como un niño de 10, 11 But I años. remember laying down in my bed, on my Yo, bed, yo estaba acostado en mi cama and I would look at the wall, y estaba mirando la pared and I would say to myself, y me dije, I do believe in God. yo sí creo en Dios. There is somebody out there. Yo creo que hay alguien ahí. And that was the only thing that I had in my mind. Era todo lo que tenía en mi cabeza. Was that saving faith? ¿Esa es una fe que salva? No, because I would go to sleep, No, porque me fue a dormir. go about my day, and then later on, amen, hallelujah. Y después en el día, It was not until I stepped into a church no fue hasta que me paré en una iglesia and I heard the gospel. y escuché el evangelio. When I heard the gospel, Cuando escuché el evangelio, it called me to respond. me llevó a responder. I heard about a Savior that died. Escuché de un Salvador que murió. I heard about a Savior that was buried. Escuché de un Salvador que fue I sepultado. heard about a man that was resurrected. Y escuché de un hombre que resucitó. And I felt his love. Y sentí su amor.
And I said, what shall I do? Y dije, ¿qué haré? My pastor, amen, talked to me about baptism. El pastor habló conmigo And he acerca explained to del me the bautismo scriptures. y me explicó las escrituras. And I said, I want to be baptized in. Y dijo, yo me quiero bautizar Because I want to identify myself porque me quiero identificar with the resurrected Savior. con el resucitado Salvador. I want to be buried with Him in baptism. Quiero ir con él en el bautismo, enterrado con él en el bautismo. O sepultado es la palabra que usa Romanos. Sepultados con Él en el bautismo. Bury with Him. That's what Romans says. Bury with Him. Es lo que dice Romanos. Bury with Him. Sepultado con él, Bury with Him sepultado con él in baptism. en el bautismo. If you're not baptized in Jesus, you're not buried with Him. Si no está bautizado en el nombre de Jesús, no está bautizado con él, You're not looking at the gospel. no está mirando el evangelio. People say, well, we're just saved by mental ascension. Mucha gente dice Just solamente ascend and say, well, I believe, I believe, I believe, I believe. me puedo ser salvo en mi mente, creo. When you say that, Cuando usted dice eso, it's similar to somebody saying, es similar a alguien que dice, the hungry are satisfied by eating. el hambre se satisface por El oír. hambriento. The hungry are satisfied by eating. El What a hambre statement. se satisface por comer, al comer. It's true, Es verdad, but if they don't eat, pero si no comes, they won't. They gotta put some action to it. debe de poner una acción en esto. And by you saying, I believe, Y cuando dice yo and you don't creo, obey the gospel, pero no obedeces el it's evangelio, like you're saying the hungry es como decir el hambre are satisfied by eating. se satisface al comer. It only works Son solamente palabras. when you actually act on it. Solamente trabaja cuando pones acción en ello. The great news, brothers and sisters, about faith Las noticias grandes de la fe, is that everyone has faith. que todos tienen fe. Even the atheist. Aún el ateo They don't exercise it, but they believe. no lo ejercitan, pero ellos You creen. know how much faith they really need to have? ¿Sabe cuánta fe se They said necesita that we are tener? crazy, right? Si dicen que Oh, nosotros you somos believe in locos, somebody out there that created everything with His word. crees en alguien que creó todo con su palabra. When you ask the atheist, what do you believe? Entonces le preguntas al ateo, ¿qué es lo que tú How crees? did this came about? ¿Cómo pues esto fue Oh, randomly, ah, out of nowhere. vino de la nada? Some molecules that came together and poof. Unas moléculas que vinieron juntas, se juntaron. They have a belief system. Ellos deben de creer. They know something was created. Ellos saben que algo They fue just creado. attribute that creation to random stuff out of nowhere. Ellos le atribuyen la creación a algo. We don't believe that. No creemos en eso, It didn't just poof. que solamente pasó. God created the heavens and the earth. Dios creó los cielos y la tierra. God spoke the worlds into existence. Dios habló a la existencia. God opened His word and poof, Dios, there was a world. Dios con su palabra. You know how much faith they need to have to believe that junk? ¿Sabe cuánta fe se debe de creer para creer esa basura? That all just randomly, for some reason, energy came out of nowhere. Que la energía vino de la nada. They can't prove that. No lo pueden probar. And we have a holy record. Y tenemos un registro que nos dice That there's a creator. que hay un creador. So everyone has faith. Todos tienen fe. Jews who were the first audience to hear the gospel. Los judíos fueron la primera audiencia de escuchar el evangelio. It came to them first. That's what the Bible says. To Dice la Biblia que ellos fueron los primeros que vino. the Jew first, A los judíos primero and then to the Greek. y luego a los de Grecia. Everyone A los else was griegos. considered Greek.
Todos los demás fueron considerados griegos. But Paul writes that the power of the gospel Pero Pablo dice que el poder del evangelio extends to anybody, se extiende para todos, to the Jew first, para los judíos primero, and then to the Greek. pero a los griegos. He's making an all-inclusive statement. Él está haciendo una declaración de inclusión, Amen. Regardless sin importar of ethnicity. la etnicidad. Yes, that one. Ethnicity. Amen. Anyone can hear the gospel. Cualquiera puede escuchar el And evangelio, anyone who hears the gospel y cualquiera que escuche el and evangelio responds by faith y responde por fe will be saved. van a ser salvos. So we must understand, brothers and sisters, our responsibility. Debemos de entender, hermanos y hermanas, nuestra responsabilidad, The gospel que el evangelio is the power es el poder of God. de Dios. We're waiting for power of God Estamos esperando por el poder de Dios to appear. Que- And all we got to do is preach the gospel. que aparezca. Todo lo que I'll debemos de tell you hacer es what, predicar God el will evangelio. confirm His word Dios confirma su with palabra miracles and signs when the gospel is preached. con milagros y señales cuando el evangelio es predicado. God will confirm His word. Él confirma su palabra. Gospel is the power. El evangelio es poder. That's it. You and I Usted y yo need to be ambassadors of that message. debemos de ser embajadores de ese mensaje. Wherever we go, Donde quiera que vayamos, whoever we donde encounter, debemos de decirle the gospel needs to be heard. que el evangelio debe ser escuchado. How can they believe ¿Cómo pueden creer if they haven't heard? si no lo han escuchado? How can they hear without a preacher? ¿Cómo pueden escuchar si no se les predica? How can they preach if they are not sent? ¿Cómo pueden predicar si no han And we have been sent. sido salvos, si nosotros hemos sido salvos? If you are buried with Him in baptism Si and you us- have the Holy Ghost, Si usted ha sido sepultado en el You- bautismo y tiene el you- Espíritu Santo, are a witness usted es un testigo of the power of the gospel, del poder del evangelio and you have a mission. Would y you usted stand? tiene una misión. Por favor, se puede poner de pie. Right there where you are, would you close your eyes? Let's pray, Father. Cierre sus ojos, vamos a orar. Lord Jesus, help us today. As we conclude this service, God, we ask you that you help us. Al concluir este servicio, Señor, te pedimos por tu ayuda, que seamos voceadores, portadores del Evangelio. Let us be, hallelujah, a voice, to be, hallelujah, the ones that preach the gospel. Help us, hallelujah, to be the people that stand up in the midst of this wicked generation and preach that there's only salvation in Jesus Christ, that the gospel is powerful. It is the power of God, that it is the gospel that will change them, and this gospel that will transform them. It's the gospel that will completely alter their lives. Ayúdanos, Señor, a predicar en medio de un mundo malvado, en medio de una sociedad, aleluya, perversa, Señor. Ayúdanos a levantarnos y ser esos portavoces, Señor, que declaran, aleluya, el evangelio, el poder del evangelio. Señor, el poder tuyo, Señor, el poder tuyo que es el evangelio, Señor, proclamar para que la gente sea salva y la gente sea rescatada, so that people will be saved and will be rescued from their sins, and they can have a brand new life in Christ Jesus. Help us, Lord, wherever we go, that we have the opportunity. Help us to seize every moment. Ayúdanos a tomar ventaja de cada momento que se nos da para expresar el evangelio.
every moment, every opportunity given to us. Help us to seize that opportunity and to declare the gospel to every creature, to every creature, to every creature. A toda criatura, no importando su estatus social, no importando su etnicidad, no importando de dónde salen, dónde están, o en cualquier situación que se encuentre. El poder de Dios es tu evangelio, Señor. Ayúdanos. Help us, Lord. Help us to preach regardless of people's background, regardless of where they came from, regardless of what their social status is. The gospel is the power, oh Lord, your power, and it can change anybody. Y puede cambiar a cualquier persona. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Help us in Jesus' name. Hallelujah. Would you clap your hands one more time unto Him? Hallelujah. Hallelujah. We love you and we thank you for being here tonight. Los amamos y les agradecemos por estar aquí en esta noche. No se les olvide el domingo, hermanos. Nobody can. If anybody wants to do Saturday, we can postpone it. But if you're going to be here, we need to announce it. Anybody? We will postpone it then. Okay? Lo vamos a posponer. Amen. So there will be no outreach this Saturday. Amen. It's going to be about 55. Amen. During those times, I checked a little bit. So, amen. Hallelujah. And we'll be talking to you about something we want to do that somebody, amen, mentioned a little bit about it. And I've been thinking about it, amen, and maybe do something one of those Saturdays, amen, do some, I know that Sister Margarita already did some burritos, but we want to do something like a caldo or something that we can give people, some soup or something, amen, but we'll talk about it, amen, later. We'll have a meeting about that, and just to bless people, amen. Those that are walking around, those people that are walking, and this is a good time for soup, amen, and maybe a menudo, maybe a pozole, I don't know, but we'll talk about that, amen. But God bless you and thank you, amen. Dios me los bendiga y adelante en el nombre de Jesús, los amamos.